El camino a la sabiduría, edificando con los materiales correctos. Ese fue el título que anunciábamos en el día de ayer. Estamos en el primer libro de los Reyes. Hoy tenemos ya nuestra segunda parte. Seguimos avanzando. ¿Cuántos van viendo el beneficio de ir estudiando un libro de una manera secuencial? Eso va a tomar más claridad enseguida cuando hablemos. La verdad que es un método hermoso para el crecimiento de la iglesia. Yo siempre recomiendo, tome cualquier libro de la Biblia y léalo secuencialmente, léalo en orden, porque ahí aparece un mundo, ¿no? Somos sumergidos en un mundo donde el mensaje llega más claro que leer un versículo aislado. Comúnmente la costumbre que tenemos es tomar un versículo aislado y a la falta del contexto hace que muchas veces tengamos una mala interpretación de un versículo. Por eso se han hecho tantas interpretaciones de un versículo. Pero bueno, haciendo un poco de recapitulación, el capítulo 1 que vimos la semana pasada, vimos cómo Adonías usurpó el trono, pero rápidamente el rey David nombró al rey Salomón. En el capítulo 2 vimos a David aconsejando a Salomón cómo afirmar ese trono y vimos a Salomón deshaciéndose de todo desleal. Esa fue la consigna: no te quedes con ninguna persona desleal alrededor tuyo. Entonces usted sabe que Salomón empezó a sacar todo lo que le podía jugar en contra de su reinado. Y ahora voy a comenzar a leerles Primero de Reyes 2:10. Si me va acompañando multimedia, Primero de Reyes 2:10. Dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Se afirmó el trono del rey Salomón. Ya estamos en el capítulo 3 y voy a leerles Primero de Reyes capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice, esto es seguidamente, mire, afirmó su trono y la primera decisión o la primera acción que hace Salomón es, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos días. Fíjese que la primera decisión que toma Salomón es un paso en falso, un paso errado. Hizo una alianza con el faraón de aquellos días. Usted sabe que Egipto era una potencia mundial en aquellos días, y los reyes, cuando hacían una alianza, para sellar ese pacto o esa alianza, se entregaba a la hija en matrimonio hacia el rey con el que había hecho el pacto. Entonces había una seguridad, como diciendo, Egipto no me va a atacar. Eso era lo que estaba buscando Salomón, hacer pacto con Faraón, rey de Egipto. Él lo que estaba buscando era seguridad, que nadie lo invadiera, porque se quería dedicar a edificar el templo de Jerusalén. Usted sabe que hasta ahora había un tabernáculo nada más. Los israelitas adoraban en los lugares altos, que era un método pagano. Los que adoraban en los lugares altos eran los paganos, y Israel había estado usando la forma o el formato de los paganos para adorar a Dios. Así que bueno, había un poco de desorden en ese sentido. Y aquí lo que estamos viendo es un poquito la desconfianza de Salomón para con Dios. Y eso es para que usted lo vaya trayendo a su vida. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos tantas veces? ¿Por qué somos tan desconfiados del Señor? ¿Por qué no confiamos en la palabra del Señor? Y vamos a ver que Dios había anunciado, y en la Escritura estaba, que no se tenía que hacer alianza con Egipto, ni con Faraón, ni con ninguno de ellos. Y quiero llevarlos a la ley. Eso está en Deuteronomio 17:16. Esto ya estaba escrito, estaba en la Biblia. Estaba en la Biblia de Salomón. Sin embargo, Salomón allí, apenas se sube al trono,
toma estas malas decisiones. Deuteronomio 17:16 dice, pero él, hablando del rey, porque había mandato para los reyes en la ley, dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Usted recuerde que Egipto, hoy bajo el nuevo pacto, es figura de este mundo. Usted fue sacado de este mundo. Todos nosotros fuimos sacados de este sistema. Y lo que la Escritura nos dice, porque eso también lo dice el Nuevo Testamento, de que usted y yo no debemos volver nunca a la vieja vida. Nunca más te vuelvas a Egipto, nunca más vuelvas a vivir como viviste antes. Vivías en tinieblas, vivías en oscuridad, vivías bajo el pecado, con las costumbres de este mundo, escuchando la música de este mundo. Y el Señor le dice, nunca más te vuelvas por ese camino, nunca más. Segundo punto que dice Deuteronomio, ni tomará para sí muchas mujeres, dicho y hecho. Todo lo que la Biblia le decía, todo lo que la Escritura le decía a Salomón que no tenía que hacer, eso hizo. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, porque esto es mandato para los reyes, dice, entonces, fíjese, porque esto tiene que ver con todo lo que se ha hablado, todo lo que dijo mi hermano David, lo que dijo la pastora Laura, todo eso y tiene que ver con la palabra de hoy. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿cuántos saben lo que dice el Nuevo Testamento de que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo? En la vida espiritual usted está sentado con Cristo. Usted está aquí en cuerpo, pero en espíritu nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Hemos sido bendecidos con toda bendición. Y acá lo que tenemos que descubrir, mi hermano, y toda palabra que predicamos es para ver cómo hacemos para que el poder de Dios y nosotros seamos uno, para que se manifieste Dios en la tierra. Es por eso que usted tiene un cuerpo acá en la tierra. En el espíritu estamos sentados con el Señor a su diestra. Pero por causa de que Él quiere manifestarse en la tierra, usted es un punto de contacto donde el cielo y la tierra se unen. Este mundo no puede ver a Dios en el sentido de que no puede conocer a Cristo. Sí puede ver al Creador a través de las montañas, del sol, de la luna, pero no puede ver la salvación, no puede ver a Cristo. Y es por eso que usted y yo estamos aquí en la tierra. Dios no solamente quiere que el hombre, el ser humano sin Dios, vea al Creador. Él quiere que vea su salvación. Quiere que el hombre vea la salvación de Dios. Y es por eso que usted y yo estamos aquí. Por eso es tan importante, me digo amén a lo que dijo recién David. El comienzo, el inicio. Cómo Dios recibió a Abel y rechazó a Caín. ¿Sabe lo que es eso? Y ahí está todo nuestro asunto acá en la tierra. Porque cuando nosotros somos una ofrenda viviente, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, somos aceptados por Dios, y eso es comunión, eso es manifestación de poder, eso es manifestación de la presencia de Dios en la tierra. Ahora, cuando yo soy un Caín, puedo llevar una ofrenda, pero la ofrenda no soy yo, la ofrenda es simplemente algo que encontré por allí. Pasa lo que le pasó a Caín. Dios rechaza a ese tipo de personas. Es por eso que digo amén a todo lo que se dijo recién. Debemos ser sacrificios vivientes. Ahí está el asunto. No se trata de venir a una reunión, no se trata de traer un sobre, se trata de ser sacrificios vivos. Y eso es lo que tengo que descubrir. ¿Cómo lo hago? Para eso viene la palabra. La predicación del Evangelio, la instrucción, es para enseñarte cómo ser un sacrificio vivo. Si no, todo se vuelve mecánico, se vuelve una cuestión religiosa y no queremos eso, ¿verdad? Queremos la gloria de Dios, queremos la presencia de Dios, queremos que Él se manifieste en nuestras vidas. Entonces le está diciendo a Salomón que cuando Él se siente en el trono, entonces escribirá para sí un libro, en un libro, una copia de la Biblia, una copia de la ley. Eso es lo que le está diciendo, que tiene que escribirse para él. El rey, lo primero que tenía que hacer, escribirse la Biblia. Por eso me gusta lo que hicieron los jóvenes, cuando empezaron a escribir el libro de los Hechos, empezaron a escribir para sí mismos. Eso es un mandato para los reyes.
escribir la Biblia, escribírsela para sí en un cuaderno. Si usted no lo ha hecho, pruebe, porque es un método que está en la Escritura y va a servir muchísimo para que usted y yo conozcamos lo que Dios piensa y lo que Dios quiere para nosotros y para que lo internalicemos. Y le está diciendo a Salomón: hazte en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y eso tiene un segundo beneficio. Dice, para que no se eleve, fíjese lo que dice el 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¿Cuántos queremos vencer sobre el orgullo? Mire lo que está diciendo aquí, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Entonces, amados, a veces complicamos tanto nuestras vidas cuando todo lo que tenemos que hacer es meditar en la palabra de Dios todos los días. Si usted es un hijo de Dios y usted no medita en la palabra de Dios, no lee la palabra de Dios todos los días, usted y yo vamos a tener una falencia. Seguramente estaremos luchando con un orgullo incontrolable, se nos puede estar desviando el corazón o estamos perdiendo el temor a Dios. Porque dice que allí comienza el temor a Dios y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces mire todo lo que soluciona que tengamos la Escritura y que la meditemos y que la leamos todos los días. Todo esto fueron mandamientos que quebrantó Salomón. Todo esto fue lo que Salomón quebrantó. Entonces vamos a ir nadando, nos vamos a sumergir un poquito en la vida de Salomón. Entonces, no volverse a la vieja vida, lo primero que hizo, y empezó a confiar en el sistema. Ten cuidado con el sexo opuesto, ese fue el mandato, ¿no? Ten cuidado, no te cases con muchas mujeres, porque las mujeres iban a desviar tu corazón. Y ese fue el punto. La Biblia muestra que el que más esposa tuvo en la vida de la humanidad ha sido Salomón. 969 mujeres, al menos es lo que está escrito. 969 entre esposas y concubinas. Usted sabe cómo terminan los días de Salomón, ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Al rey le decía, no tienes que amontonar oro y plata. Se lo estaba diciendo al rey. ¿Qué hace la mayoría de los reyes? Amontonan oro y plata. Usted sabe lo que pasó en Israel. La plata era como las piedras comunes, tiradas por la calle. Así estaba el reino de Israel en esos días. Y el tema de la escritura, mantenerse humilde, cuidar el corazón, no llenarse de orgullo. Acá están los puntos, fíjese. Vimos la semana pasada cómo establecer el trono, cómo establecer nuestro reinado, nuestro llamado, nuestra elección en el Señor. Hoy estamos aprendiendo cómo mantenerlo, porque eso que nos dio el Señor ahora hay que mantenerlo. Hay muchos que recibieron cosas hermosas del Señor, pero no las mantuvieron, las fueron perdiendo en el camino. Y esta palabra viene para eso, para que nosotros sepamos mantener, que es más difícil mantener las cosas que recibirlas. Cualquiera recibe algo nuevo, cualquiera abre un negocio, cualquiera empieza una carrera. El tema es terminarla, el tema es mantener el negocio, el tema, cualquiera se puede casar, el tema es mantener el matrimonio. Entonces tenemos que ser sabios y estamos justamente con este hombre, Salomón, este rey que nos habla de sabiduría. La sabiduría no siempre está vista desde el punto positivo, también está vista acá desde el punto negativo. Porque nosotros de las personas debemos aprender de lo bueno como de lo malo. Es más, yo me animaría a decirle a usted que aprendemos más de las personas cómo no hay que hacer las cosas que de cómo hay que hacerlas. Porque es el Señor el que te enseña cómo tenés que hacer las cosas. Pero como no las tenés que hacer, debemos mirar a los hombres. Yo he aprendido de hombres de cómo no hay que hacer las cosas. Y es un aprendizaje hermoso. Porque Dios no te anda diciendo, porque Dios es perfecto. Él no se equivoca para que vos aprendas. Pero sí ha puesto hombres y mujeres en esta tierra para que nos sirvan de proverbio a nuestra vida. Así que nosotros debemos observar a las personas y debemos aprender, debemos tomar consejo. Entonces, todo esto que le está diciendo Dios a Salomón, que te lo está diciendo a vos y a mí, es para prolongar nuestra vida
y para que crezca el temor de Dios en nuestro corazón. ¿Sabe por qué pecamos? ¿Sabe por qué nos desviamos al pecado? Porque no tenemos temor de Dios. Entonces muchos cristianos están luchando con el pecado. ¿Cómo hago con la tentación? ¿Cómo hago con mis pensamientos? ¿Cómo hago con mi cuerpo? ¿Cómo hago con la disciplina? Tenemos luchas tras lucha tras lucha. La respuesta es: no hay temor al Señor. Entonces dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empecemos conociendo a Dios. Empecemos leyendo la Escritura. Estás muy débil en tu vida espiritual, comienza a leer la palabra todos los días. Aparta un tiempo para leer y meditar en la palabra. No solamente leyendo libros, no solamente escuchando sermones. Esto tiene que ver con leer la Escritura. Hay personas que piensan que por escuchar sermones ya están escuchando la palabra de Dios. No. Usted tiene que escuchar el sermón del pastor, pero usted tiene que tener un tiempo de la lectura de la palabra. No le dijeron a Salomón que escuchara al profeta Samuel las grabaciones de Moisés. No le dijo eso. Le dijo: quiero que te hagas una copia de la ley y leas todos los días para que aprendas a temer al Señor. Entonces, amados, no hay misterio en esto. Si usted quiere comenzar una vida espiritual, si usted quiere una vida espiritual sana, tiene que tener una lectura cotidiana de la Biblia y tiene que tener un tiempo de oración todos los días con el Señor. Para empezar, porque apartar un tiempo de oración, como ya vamos a ver enseguida, es el comienzo. Ya vamos a ir avanzando un poquito más. Acá quiero enseñarles un principio muy interesante. Ese principio dice que lo que Dios permite, no siempre Dios lo aprueba. Que Dios permita algo no significa que Dios lo esté aprobando. Hay veces que nosotros quebramos principios de Dios y creemos que Dios está avalando nuestro comportamiento. Ese es un engaño muy común en la vida de los creyentes. Como estamos haciendo algo, lo estamos haciendo mal, pero como no nos cae un rayo inmediatamente, creemos que Dios dice: bueno, Dios me debe estar avalando. A mí, seguramente Dios está haciendo una excepción conmigo y me lo está permitiendo. Ese es el pensamiento equivocado que tenemos muchas veces. Es por eso que Dios nos manda a leer su palabra cada día, para que nuestro corazón no se engañe, no se desvíe y aprenda a temer al Señor. Mire, hablando del temor a Dios, el temor a Dios no es un sentimiento. Ay, que hay que tener un sentimiento de temor a Dios. No, hay gente que quiere provocarle a la gente temor a Dios. Y ahí apareció la religión. Que si vos no haces esto, Dios te va a castigar. Que si vos no haces esto, te va a pasar tal y cual cosa. Eso hace la religión. Ese es el miedo, pero un miedo de plástico que es impuesto por otro hombre sobre una persona. Pero el temor verdadero a Dios es un temor que es producido por la palabra de Dios. Es el resultado de leer y de escudriñar las Escrituras. Usted no necesita un pastor que lo esté asustando todos los domingos para que usted se porte bien. ¿Ve? Cuando no está la palabra de Dios, cuando no está el poder de Dios, tiene que aparecer la mano del hombre. Y a eso le llamamos religión. Por eso es que uno se quiere librar de todo lo religioso. Ve, mi hermano recién nos hablaba de la ofrenda, pero ¿qué aparece alguno? Que si usted no ofrenda le va a caer la maldición. No, ese es el poder del hombre, es la carne hablando. ¿Cuántos me están entendiendo? Esto no es por temor del hombre, esto es por un temor que viene por la palabra, la Escritura meditada en nuestro interior. Cuando la Biblia dice escudriñen las Escrituras, lean las Escrituras, pasen tiempo. Se le dijo a Josué: medita de día y de noche. ¿Para qué? Para que te vaya bien y prosperes en todas las cosas. Por eso hay gente que va todos los domingos a la iglesia, escucha todos los sermones del mundo, no le va bien nunca. Y usted dice: ¿por qué? Porque no tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios es lo que te inicia en la sabiduría de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Acá hay una llave para destrabar un montón de situaciones que pueden estar trabadas en la vida de los creyentes. Si usted la agarra, esta llave, y la utiliza, usted va a ser libre de muchas cosas. Pero esto yo no le puedo imponer a usted que la use. Por eso apelo al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en esta hora venga con su plenitud y te convenza
y te hable y usted se permita hablar por el Espíritu Santo para despojarnos de cualquier vestigio de humanidad que quiere ocupar el lugar de Dios. De eso se trata la iglesia. Eso es la iglesia. Que Dios obre y que nosotros nos quedemos, lo voy a decir en criollo, musarela. Que nosotros cerremos la boca y hable Cristo. De eso se trata la iglesia. Cuando hablamos nosotros, arruinamos todo. Por eso es que tenemos que hablar, y como dice la Escritura, hablen conforme a la palabra de Dios. Estamos buscando quitar toda subjetividad humana de la predicación y queremos permitir al Señor la objetividad de la voz del Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis dice: el que tiene oído, oiga lo que el pastor le dice a la iglesia, no, lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y mientras nosotros nos dejemos usar por el Señor va a hablar a través de nuestras bocas. De eso se trata la vida de iglesia. Por eso es tan importante que amemos la iglesia. Hermano, yo te exhorto a amar la iglesia, porque Dios no le habla a individuos, Dios le habla a la iglesia. Pedile al Señor que te revele el cuerpo de Cristo. Pedile al Señor que te revele su iglesia. Esa es la importancia de vivir, de nutrirnos, porque cuando nosotros no tenemos una revelación del cuerpo de Cristo, vamos a ser creyentes debiluchos, zarandeados por el pecado, zarandeados por las tentaciones. Vamos a sufrir en lo económico, vamos a sufrir en lo físico, vamos a sufrir en lo familiar, vamos a sufrir en un montón de aspectos. Y siempre tengo que hacer la aclaración, hermanos, la vida va a tener circunstancias, pero no todas las circunstancias pertenecen a eso. Pero hay grandes sufrimientos que no debiéramos estar atravesando. Bien, cuando vemos personas que no tienen temor de Dios, es fácil el diagnóstico: no leen la palabra de Dios. Es la primera sala, es el primer paso para comenzar. Porque yo sé lo que alguno puede decir: bueno, pero no por leer la Biblia. Claro, hay gente que lee la Biblia y no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque esto no se trata de intelecto, se trata de meditar en la palabra de Dios. Se trata de apartarme y ver qué Dios me quiere decir cuando estoy leyendo. La Biblia no es para estudiar arqueología o historia, aunque es un fascinante libro de historia. Diría yo, la historia más segura está en la Escritura, en la Biblia. Muchos de los descubrimientos que se están haciendo actualmente ya los había dicho la Biblia hace 2000 y 3000 años atrás. Pero no se trata de leer historia, se trata de que la letra que usted está leyendo se vuelva vida en nosotros, y eso comienza a generar el temor a Dios. Y cuando se genera temor a Dios, aparece la sabiduría. Por eso, el capítulo 5 y 6 y 7 de Proverbios, fíjese, habla del hombre, del muchacho insensato. Por no tener sabiduría se va con la mujer ramera, con la prostituta, y destruye su vida. Fíjese, ¿por qué es tan fácil caer en el pecado sexual? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Y por qué no hay temor de Dios? Porque no hay conocimiento de la Escritura. Fíjese cómo son los eslabones que nos van llevando a temer a Dios. En el nuevo pacto, el mandato es el mismo, o sea, Dios no cambia. Siempre, así como se lo dijo a Salomón, nos lo dice a nosotros. Vamos a leer 2 Corintios 6:14. Fíjese, se lo dice a los creyentes del nuevo pacto: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, no te está diciendo la gente de este mundo, no, es Belial, hermanos. A veces nos pensamos que la iglesia somos un poquito más buenos que la gente de este mundo. Pero lo que te está diciendo la Escritura es que la gente de este mundo que está sin Cristo está con Belial. Que todo lo que sacrifican la gente de este mundo, sí, pero va allá a los testigos, están sacrificando a los demonios. Eso es lo que nos dice la Escritura. No, pero es que allá los mormones son buenos. Están sacrificando a los demonios. Todo grupo de personas que rechace la deidad del Mesías, la deidad de Cristo, mi hermano, está sacrificando a los demonios. Han rebajado a Cristo a un ángel, a un buen maestro, a un hombre, cuando en realidad tenemos que afirmar cada día más
que Jesucristo es Dios encarnado. Tuvo que hacerse hombre Dios para pagar por vos y por mí, para librarnos de nuestros pecados, porque ningún hombre, ni ningún ángel pudo librarnos y hacer la obra para la cual Cristo vino. Entonces todo grupo, por más que se llame cristiano, si le quita la deidad a Cristo, usted está frente a una secta mentirosa que le está quitando el poder a la iglesia. Cristo es Dios hecho hombre. ¿Cuántos dicen amén? Fundamento de tu fe. Entonces dice, no se unan. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Levante la mano, el templo del Dios viviente. Hermanos, esto tiene que estar afirmado en nuestro interior. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Eso es lo que Él quiere hacer. Así que si no percibís la presencia de Dios, si no estás disfrutando de la gloria de Dios, si no estás disfrutando del poder de Dios en tu vida, estás viviendo por debajo de lo que Dios determinó que nosotros debemos vivir. Lo está diciendo aquí: yo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo como pueblo de Dios? ¿O solamente eres una persona que va a una congregación y escucha un sermón y vuelve a su casa y vive como el resto de los mortales? Esto es mi llamado a la iglesia, para que nosotros nos transformemos, para que nosotros procuremos, para que esto sea nuestro primer objetivo como iglesia. Que Dios ande entre nosotros, que Dios se mueva entre nosotros, que se pueda cumplir lo que dice la Escritura. Hay alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, oren por él y el enfermo sanará. Eso pasa cuando Dios anda entre vosotros. Pero la iglesia está viviendo a niveles muy bajos, muy rastreros, muy mediocres, muy chiquititos. ¿Y eso es por qué? Porque la iglesia es la suma de la fe de cada uno de nosotros. Es por eso que la iglesia debe ser edificada. Es por eso que usted tiene que recibir el mensaje en esta mañana, el mensaje de fe. Usted no puede estar toda la vida viendo cosas superficiales. Nosotros tenemos que tener un objetivo como iglesia, que es que Dios se mueva entre nosotros. Que si viene una persona que no conoce a Dios y está entre nosotros, sea convencida de pecado, de justicia y de juicio. Eso pasa cuando Dios anda entre nosotros. ¿Cuántos quieren vivir la iglesia? Ese es mi desafío, le abro mi corazón y supongo que es el mismo que usted tiene, por eso estamos juntos. Así que procuramos eso. Esto tiene que ser tu anhelo, tiene que ser tu deseo, que Dios se mueva y ande entre nosotros. Pero volviendo al punto que estamos hablando, estoy hablando de por qué Dios a veces permite cosas, pero no las avala. Porque hemos visto muchas veces creyentes unirse en pareja con incrédulos y logran. Muchas veces han logrado, ¿no? O la chica que se puso de novio con el incrédulo, la chica cristiana con el incrédulo, o al revés, el muchacho cristiano con la chica incrédula. Y a alguno le salió bien. Lo trajeron a la iglesia y se convirtió y conoció al Señor y formaron una familia maravillosa. Pero ¿sabe las veces que eso no funcionó? Y que te haya salido bien no significa que no hayas quebrado un principio eterno y divino. Entonces estoy hablando de esto porque muchas veces nosotros nos creemos que Dios permite cosas que no está avalando. Él no las avala. Y esas situaciones y esas cosas son facturas que más tarde vienen a nuestras vidas. ¿Por qué te hablo de esto? Porque fue lo que le pasó a Salomón. Salomón venía bien, afirmó el trono. Después se trajo una novia de Egipto, hizo alianza con Faraón y encima Dios lo hace el tipo más sabio sobre la faz de la tierra. Y usted dice, ¿te das cuenta que no es tan importante eso del Faraón y de la hija de Faraón? Vamos a ver, así empezó la primera grieta. Esa fue la primera grieta en la vida de Salomón. Eso para los que se permiten un pecadillo. Bueno, pero vi pornografía, pero sigo orando y sigo sintiendo la presencia de Dios. No, la verdad que me enojo y no pedí perdón, pero yo sigo sintiendo que Dios está conmigo. Dios me prospera. Y a veces pensamos
que porque no nos cayó el rayo en el momento, porque nadie nos dijo nada, porque nadie descubrió el pecado en nuestras vidas, nosotros podemos seguir. Yo te voy a decir una cosa, cada pecado que nosotros cometemos es una grieta que un día puede terminar en el rompimiento total de la vasija. ¿Cuántos han tenido una vasija, un vaso trizado? ¿Vio que seguimos tomando el agua con el vaso trizado? Pero llega un día, pasan los años, y el vaso trizado que lo usaste por 10 años, se quiebra, se rompe. Ese es el problema de una grieta, y ese es el peligro de permitir el pecado en nuestras vidas. Ese es el peligro. Así que aunque esa osadía le haya salido bien, no significa que Dios apruebe que podemos quebrar sus principios. Mire, hemos visto hombres en pecado, de hecho han salido después a la luz, hombres que después se supo que estaban en adulterio, andaban predicando el evangelio, y mucha gente aceptaba al Señor y se convertía por la predicación de esos hombres. Y el misterio es, ¿cómo puede ser que ese inmoral predicando el evangelio y 2,000 personas recibiendo al Señor? Porque que eso sea permitido por el Señor no significa que Dios lo avale. Son misterios. Usted me dice, bueno, ¿y por qué Dios lo permite? No sé. Él es soberano. Él sabe por qué permitió que Salomón, con 969 mujeres y un montón de cosas, hiciera todo lo que hizo y la sabiduría que le dio y todo lo que vivió. No lo sabemos. Pero Él es soberano. Por favor, hermano, tenemos que ir asimilando cada concepto. Esta fue la realidad de Salomón. Salomón hizo alianza con Egipto. Salomón se hizo de la hija de Faraón. Y luego el Señor lo hizo el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Yo me voy a adelantar al capítulo 11 de Primero de Reyes, porque necesito cerrar este tema del yugo desigual, pero simplemente por una concesión que lo voy a hacer. Me voy a adelantar al capítulo 11, vamos a leer Primera de Reyes 11:1. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo, fíjese, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón, fíjese el resultado, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Se da cuenta la importancia de leer la palabra cada día? Cuando uno no lee la palabra, cuando uno no tiene temor de Dios, comienza una vida totalmente desordenada, permite el pecado, la vida hace una cultura de pecado, porque usted puede ser un hijo de Dios, pero tener cultura de pecado. Eso nos pasa a cualquiera de nosotros si no leemos la palabra. Comúnmente lo vemos en nuestros malos genios, nuestro mal carácter, lo que llamamos mal carácter. Mal genio es la palabra correcta, que cualquier cosa te enoja, tenés una cultura de hablar mal, no somos refinados para hablar, nos salen palabras que no son por ahí insultos, pero son groseras. ¿Pero por qué? Porque es la cultura que tenemos en nuestro interior. Y esa cultura se hace porque no leemos la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, todo eso empieza a ser limpiado y purificado en nuestras vidas. ¿Cuándo el Señor te va a decir qué comer y qué no comer? ¿Cuándo el Señor te va a decir qué tomar y qué no tomar? Cuando vivimos en el temor del Señor. Pero si no, somos así tipo como muchas veces hemos criticado.
Esos religiosos. Y nosotros nos podemos volver religiosos. Vamos a la congregación el domingo y después vamos en el auto a la casa criticando al hermano, criticando a la hermana. No me gustó la música, viste que siempre está frío, viste que se apaga el aire, viste que me despeinó el ventilador, viste cómo se vistió la hermana tal, y así. Una lengua, hermanos. Y usted dice, pero si viene de la reunión, cultura. Se vuelve cultura hablar mal, hablar en la mesa, hablar de la gente, murmurar de otras personas, de otras iglesias, murmurar de los parientes. Se termina siendo una cultura. ¿Y eso cómo se vence? Se vence con temor al Señor. Eso se vence escudriñando las Escrituras, leyendo las Escrituras todos los días. No es una vez a la semana, no es el domingo cuando me congrego, es todos los días, dígalo conmigo, todos los días, de día y de noche meditarás. No dice de día y de noche leerás, dice de día y de noche meditarás, porque usted puede tomarse una hora para leer la Escritura y puede tomarse todo el día para meditar en lo que leyó. Usted está en el trabajo y está meditando. Usted se va a la escuela y está meditando, va en el auto y va meditando. Nadie puede estar las 24 horas leyendo la Biblia. Nadie puede estar de reunión las 24 horas. Pero dice, de día y de noche meditarás para que aprendas a temer a Dios y para que te vaya bien todos los días de tu vida. ¿Cuántos quieren que les vaya bien en la vida? Mire, a veces tenemos allí la solución. Para que te vaya bien y para que prosperes en todos tus caminos. Leer las Escrituras nos va a llevar a la revelación de la voluntad del Señor. ¿Y por qué hay que hacerlo todos los días, pastor? Por lo que le dije al principio, porque nuestra alma tiende a olvidarse de las cosas de Dios. Usted tiene un alma muy olvidadiza. Tenemos mentes olvidadizas. Y es por esa causa que el Señor dice, tienes todo el tiempo que meditar. Se tiene que volver lo que dijo David. David dijo, lumbrera es a mis pies tu palabra. Es la luz que alumbra tu caminar. Eso es la palabra de Dios. En la palabra de Dios están todas las cosas. Está cómo educar a tus hijos. Está qué comer, qué no comer. En la palabra de Dios está todo lo que usted necesita. Todo lo que usted quiere saber, cómo se vive. Hay cosas que, mire, hay arqueología, hay historia, hay astronomía. Los niños, los jóvenes, los niños en la escuela, en casa, en multiforma, en todos los lugares, aprenden de la Biblia. Y es por eso que estamos trabajando en esto y apoyamos tanto esto, porque es la forma de transformar las futuras generaciones. Esto tiene que ser un cambio radical. La Biblia tiene que ser verdaderamente nuestro manual de vida, nuestro libro de cabecera, tiene que ser nuestro libro de consulta. Ahí está sobre salud, ahí está sobre la sanidad para todo lo que necesitas. Ahí está la sanidad emocional que tantas personas necesitan. Salomón se terminó desviando progresivamente. Salomón terminó adorando a Satanás. ¿Cómo, pastor? Lo acabamos de leer. Salomón terminó sus días adorando a Satanás. Pero si era el hombre más sabio de todos. El corazón, mi hermano, es algo que debe ser trabajado todos los días con la palabra de Dios. Las mujeres comenzaron a desviar el corazón de Salomón hacia sus propios dioses. Simplemente traje unas imágenes para que tomemos dimensión de cómo terminó el rey Salomón. Si Multimedia pone la primera, mire, esa es Astarte. Es una diosa que terminó adorando Salomón. Todos estos dioses se adoraban con sexualidad ritual y con sacrificios humanos. ¡Qué tremendo! De verdad, Salomón hizo todo eso, hizo Salomón. No solamente que lo hizo, sino que le construyó templos. En las deidades, en la próxima imagen, vamos a ver al Baal. Es el mismo Satanás, mi hermano. Todos esos dioses que aparecen en la Biblia son nombres que se les pusieron de diferentes culturas. La griega, la romana, le van cambiando los dioses por su idioma. Pero ¿sabe qué? Es el mismo Dios, es el mismo Satanás que es adorado por la humanidad y por los ángeles. Los ángeles caídos son los que adoraban y los que secundan a esta deidad que estamos viendo aquí. Esto es la famosa Astarte y el famoso Baal. Y diferentes pueblos alrededor tenían el mismo Satanás, lo adoraban con otros nombres de diferentes formas. Dice que
Salomón adoraba a este dios llamado Moloc o Milcom, es lo mismo. Diferentes pueblos le tenían diferente nombre. Moloc o Milcom. ¿Cómo se lo adoraba? Es el dios al que se le ofrecían los hijos en el fuego, se sacrificaban niños. Tiene un vientre que es un horno. Allí se metían los bebés para hacer sacrificio. Y estoy tentado a empezar a meterme por una área que es muy interesante, pero no lo voy a hacer, porque esto nos lleva al tema de los ángeles, nos lleva al tema de los demonios, nos lleva al tema de cómo es Satanás, cómo es la adoración a las tinieblas. Lo vamos a ver próximamente, pero fíjese, este es el Dios que adoró Salomón con sacrificios de niños. Le hizo templo, levantó estas imágenes. Hay otro más en la próxima vez. Ahí eso tenía un vientre de fuego. Eso es lo que la Biblia llama pasar los hijos por el fuego. Los tiraban a un horno con el objetivo de calmar la ira de los dioses. Usted sabe que todas las culturas hicieron lo mismo. Si usted va a estudiar la cultura azteca, hacían lo mismo. Si va a Perú, hacían lo mismo. Si va a Australia, va a ver lo mismo. En Oceanía se hacía lo mismo. Y el otro que adoraban era el dios Quemos, que es el mismo Moloc, pero en la versión moabita. Tristemente tengo que decirle que esta imagen es una foto del Vaticano. O sea, el Vaticano tiene un dios Moloc o de este dios Quemos. Todos estos dioses se adoraban con sexo y sacrificios humanos. Todos estos dioses. Y eso fue lo que Salomón adoró. ¿Yo por qué le cuento esto? No es por morbo, sino para que usted sepa cómo se puede desviar un hombre de Dios. Un hombre que habló con Dios, un hombre que Dios le dio sabiduría, se apartó de esta manera. Ahora, fíjense cómo terminan los días, porque dice que cuando fue viejo, Salomón, las mujeres lo terminaron desviando. Fíjese cómo termina Salomón. Por eso yo le decía que hay que aprender de cómo no se hacen las cosas. Mire lo que dice Salomón en Eclesiastés 12:13. Porque el libro de Eclesiastés, Salomón lo escribe luego de que se da cuenta de todas las macanas que se mandó. Y dice Salomón, el fin de todo el discurso oído es este. Así termina sus días Salomón antes de morir. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra, juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amados, este es un gran misterio que vamos a ir revelando a medida que avancemos en la vida de Salomón. Estudiar a Salomón es fascinante. Usted ve todo lo malo que hizo, pero usted al mismo tiempo ve toda la sabiduría que Dios le dio. Usted no puede descartar a un hombre por un error. Nunca descarte a un hombre por un error. De ese hombre que cometió un error, usted puede aprender. De esa persona que se equivocó, usted se puede sentar a charlar con esa persona y aprender sabiduría y tomar a esa persona como proverbio. Nunca juzgue a una persona por un error cometido. Aprenda de esa persona. Por eso quiero ver la contraparte de Salomón. Podemos tomar de Salomón muchos principios de sabiduría y grandeza. ¿Cuántos quieren sabiduría para la vida? ¿Cuántos quieren vivir en grandeza? ¿Cuántos quieren vivir muchas de las cosas que vivió Salomón? Porque para eso está puesto. Él tuvo un periodo de gloria. Independientemente, yo no digo que usted vaya a ser como Salomón, pero todos nosotros vamos a tener un apogeo en nuestras vidas. Todos nosotros vamos a tener momentos de gloria en nuestro caminar en el Señor. Vamos a tener momentos, ¿se acuerda cuando lo vimos en David? David venía bien, tuvo un apogeo, tuvo la cúspide y luego del pecado comenzó a decaer su vida. Cuando usted empieza a estudiar la vida y la biografía de las personas, usted va a aprender mucho consejo para de qué cosas cuidarnos y qué cosas hacer. Y tenemos que aprender también de Salomón. Hasta el día de hoy nos perduran los escritos de Salomón que nos muestran su sabiduría, de la cual todos hemos sido y vamos a seguir y debemos seguir siendo edificados. Lamentablemente yo tengo que decir que la sabiduría es poco aprovechada en estos días. La sabiduría es poco aprovechada en estos días. Tenemos hombres y mujeres muy santos, de mucha oración, pero de poca sabiduría. ¿Y cuál es mi consejo en esta mañana? Que usted pueda mezclar su temor a Dios, su oración, su santidad, mézclela con sabiduría. Porque para la vida hace falta sabiduría. Nunca me olvido de un pastor que decía: mi papá era un hombre santo, oró toda la vida, oraba 8 horas
pero nunca me pudo pagar una escuela. ¿Se da cuenta? El hombre era santo, era puro, se la pasaba orando, pero nunca pudo ni siquiera pagarle la escuela al hijo. Y aquí entran cosas que usted y yo tenemos que prestar atención. Porque podemos, por falta de sabiduría, no poder avanzar en esta tierra y en esta vida. El libro de Eclesiastés, los proverbios, están por una razón para nosotros en nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo que toda la escritura es apta para instruir, para exhortar, para animar. Necesitamos prestar atención. Entonces el arte de la vida es combinar pureza, santidad, oración, temor a Dios con la sabiduría y el conocimiento para la vida. Necesitamos que todo eso sea un combo y no sea una cuestión compartimentada. Mire lo que dice sabiduría. Sabiduría dice esto en Proverbios 8:15. Está hablando de la sabiduría que nosotros entendemos que es Cristo. Hoy para nosotros es la encarnación de Cristo, es la manifestación de Cristo. Cristo encarna la sabiduría. Pero mire lo que dice sabiduría. Por mí, dice, reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Si nosotros tuviéramos presidentes con sabiduría, si tuviéramos líderes espirituales con sabiduría, no solamente salvos, sino con sabiduría. Si nosotros, que somos hijos de Dios, también manifestáramos sabiduría. Dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Un pastor necesita sabiduría para lidiar entre un conflicto entre dos hermanos. Pablo le reclamaba a los corintios, no hay un sabio entre ustedes. Obvio que eran creyentes, obvio que eran cristianos, pero a veces falta sabiduría en las iglesias, falta sabiduría en nosotros los pastores. ¿Cómo resolvemos los conflictos? No juzgue la palabra, trate de abrir su mente, sálgase del concepto que usted ya aprendió, la sabiduría es Cristo, la sabiduría es Cristo. Ya lo sabemos, sepa que yo ya también lo he dicho. Pero empieza a ver que hace falta sabiduría para la vida, por más que usted sea un cristiano. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Que es mucho más que seas un hombre o una mujer de oración. Es mucho más que te congregues, que leas la Biblia. Es que la sabiduría explote adentro tuyo para resolver conflictos, para resolver situaciones, para avanzar en la vida, para abrirte camino, para que tus hijos estudien donde vos querés que estudien. Porque va mucho más allá de ser gente muy buena y que no le hace daño a nadie. También hay que avanzar en la vida. Entonces, la grandeza quedó evidenciada por muchas de las decisiones que tomó David en sus días. Automáticamente ahí aparecen, ¿no?, las dos mujeres que se estaban peleando por el niño, uno muerto, el otro que quedó vivo, y ahí una se durmió, lo mató, y ahí apareció y se manifestó la sabiduría. Y Salomón pudo resolver eso lo catapultó a la fama. Dice, este tipo sabe, este hombre sabe, y dice que su fama se empezó a escuchar por todas las naciones, y de todos lados donde escuchaban la sabiduría de Salomón, se querían venir a charlar un ratito con él y hacerle preguntas. La reina de Sabá dice que se hizo no sé cuántos miles de kilómetros para estar un rato con Salomón y preguntarle para resolver conflictos en su reino. Un rasgo de sabiduría que aprendemos de Salomón es la humildad. Y eso es algo que nosotros vemos en Salomón. Él era humilde y él reconoció sus debilidades. Aquí está el secreto. La sabiduría de Dios se pueda manifestar en nosotros. Este es el secreto. Ya tenemos a Cristo, pero a veces no manifestamos sabiduría. Y para ser sabios, ¿sabe que necesitamos usted y yo? Ser humildes. Yo voy a terminar con ese rasgo de carácter de Salomón, que es la humildad. Un rasgo de sabiduría. Vamos a leer Primero de Reyes 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Estamos en el principio, me vuelvo a los primeros días del reinado. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Mire, esto tiene una base, tiene un pacto que Dios había hecho con David. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Como dice la canción, y cumple sus promesas. Él había hecho un pacto. ¿Cuántos están bajo el nuevo pacto? Estudie, para que usted sepa todo lo que usted tiene, estudie ese nuevo pacto.
Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide todo lo que quieras que yo te dé. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que ante los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mire, mi hermano, acá aprendemos varios puntos y varias cosas. Lo primero, el principio de las añadiduras. ¿Qué es lo primero que a usted le sorprende cuando vemos la oración de Salomón? Que no pidió nada para él. Él no pidió nada para sí mismo, pidió algo para el reino. Esto está conectado con lo que enseña el Señor, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a venir por añadidura. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cuál es lo principal de nuestra oración? Es que estamos tan ocupados de nuestros asuntos personales que ni pensamos en el reino de Dios. Y cuando hablamos reino de Dios, hermanos, es la iglesia. Hoy el reino se manifiesta en la iglesia de Cristo. Si tu pensamiento constante no es cómo avanzar en la iglesia del Dios viviente, entonces no estás entendiendo el reino. Ese reino un día se va a manifestar en la tierra. Cristo gobernará sobre todas las naciones. Hoy el reino está dentro de nosotros. Hoy el reino se manifiesta donde estamos nosotros, 2 o 3 reunidos. Allí está el reino de Dios. Y donde está el reino de Dios hay poder y autoridad. Y usted y yo hemos sido llamados por el Señor para que retroceda la muerte, la incredulidad, la enfermedad, todo eso de esta tierra. Y es para eso que estamos convocados. Así que si tu oración de todos los días es tu sueldo, es tu enfermedad, es tu cuñado, es tu suegra, es tu suegro, es tu papá, hermano, no está entendiendo el mensaje del Evangelio. Fuimos convocados por el Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Y es a eso lo que nos tenemos que dedicar. Como añadidura vendrá todo lo que usted y yo necesitamos. La oración de Salomón fue para Dios. La oración que agrada a Dios es la oración que nosotros hacemos por Él. Por eso dice, ¿qué dice Pablo? Hemos de orar como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos enseña a orar y nos lleva a orar como conviene. Vamos a orar como hay que orar. Señor, ¿qué quieres que ore? ¿Por qué hay que interceder? Estamos trabajando en intercesión, estamos levantando una iglesia de intercesión. ¿Pero por qué vamos a interceder? Porque si seguimos intercediendo por nuestras necesidades, equivocamos el rumbo. Yo creo que Dios busca una iglesia que se quiera ocupar de sus asuntos, de lo que a Él, lo que Él necesita, no lo que nosotros necesitamos. Creo que este es el punto donde siempre los cristianos fallamos, de pedir cosas para nosotros. Santiago fue muy claro. ¿Por qué piden y no reciben? Porque piden mal, porque piden para ustedes. ¿Dónde está la iglesia que se va a levantar a orar por las cosas de Dios? Esa es la iglesia que se tiene que levantar. Que cada vez que te digan, podés orar, que tu oración tenga olor a la necesidad de Cristo y no a tu necesidad. Si te levantas de esa manera, quiero decirte que las añadiduras te van a llover, porque Dios no es mentiroso. Dios no miente. Por eso dijo, no se afanen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. No se afanen. Sírvanme, amen al Señor. Cuando amamos al Señor, le servimos. Esta iglesia se tiene que levantar en abrir su boca y predicar el Evangelio, porque a eso fuimos llamados. Así que más vale que te conozcas el plan de salvación, más vale que conozcas la cruz, porque Dios te va a hacer pasar personas por delante de tu rostro, vas a poder abrir tu boca y vas a ver mucha gente venir a los pies de Cristo. Eso es sabiduría. ¿Qué dice Proverbio? El que gana almas es ¿qué? Sabio.
Eso tenemos que hacer, mi hermano. Esto es directriz, esto es dirección. Muchos quieren directriz, palabra directiva. Esto es directriz. Otra cosa que vemos es la humildad de Salomón. Él sabía lo que podía hacer y sabía lo que no podía hacer. ¿Lo sabes vos? ¿Lo sé yo? Él fue humilde. Nadie sabe todo. Ninguno de nosotros sabemos todo lo que necesitamos saber. Y si creemos que sabemos algo, tampoco lo sabemos como debiéramos, dice el apóstol Pablo. Salomón sabía que para hacer la tarea necesitaba un poder mayor al que él tenía. Él no podía gobernar Israel con sus propias fuerzas. Usted no puede ser cristiano con sus propias fuerzas. Usted no puede obedecer la voluntad de Dios con sus propias fuerzas. Y esto es algo que lo tenés que incorporar. Tenemos que incorporar esto. Yo no puedo responderle al Señor con las fuerzas que tengo. No podemos, ninguno de nosotros podemos. Nosotros en este nuevo pacto tenemos que saber que la obra que tenemos que hacer solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Acá hay un ejército, yo veo un ejército. Veo a alguien que les está dando directivas. Esa directiva es, señores, ustedes no pueden hacer la obra que Dios nos llamó a hacer si no la hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es el asunto aquí? Que descubramos cómo el Espíritu Santo puede hacer la obra por medio de nosotros. ¿Cómo me transformo o cómo nos transformamos esta iglesia como un canal para que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer aquí en la tierra? Hermano, alineemos pensamiento. Alineémonos, no piense individualmente, no piense como usted y cómo le va a ir esta tarde y el asadito que se va a comer. No, piense en qué somos como iglesia, cómo estamos funcionando como iglesia. Esto incluye cada paso y cada decisión que usted necesita para caminar cada día, porque también nuestras vidas personales afectan la obra de Dios. Yo tengo que tener una vida ordenada para poder servir al Señor, y para ordenar mi vida necesito el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que no haya pecado en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para que ese pecado no esté más? Es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Apartados de mí, nada van a poder hacer. Tienes que encontrar la forma, el mecanismo de cómo hacer para que la potencia de Dios opere a través de nosotros. ¿Para qué? Para todo. Mire, la plenitud del Evangelio no la vives cuando logras apartar un tiempo cada día para orar, sino como cuando aprendemos lo que se nos dijo al principio: hacer un sacrificio vivo para el Señor. Ahora, yo entiendo que nosotros podemos ser todavía inmaduros, que todavía muchos de nosotros apartamos 1 hora, 2 horitas para orar, algunos 3, 4 horas, ¿no? Apartamos tiempo. Eso todavía es jardín de infantes. Se espera que en la madurez nuestra oración sea sin cesar. Simplemente te estoy mostrando a dónde Dios nos quiere llevar. Muchos cristianos se quedan toda la vida en oré 1 hora. Los apóstoles en su inmadurez no pudieron orar ni 1 hora, dice que se durmieron. Tampoco Jesús les exigía mucho, porque sabía la madurez que tenían. Eran inmaduros. Pero llega un momento donde vos, si vos querés crecer, vos querés madurar, vos querés alcanzar el propósito de Dios en esta tierra, no se puede apartando 1 hora para orar todos los días. Necesitamos ser un sacrificio vivo, necesitamos orar sin cesar. Es lo que nos dice la Escritura. Mire, y esto va a empezar a pasar. Esto yo te lo profetizo, si me permitís la palabra. Esto comienza a pasar en aquellos que empiezan a madurar. Salmo 119, 20. Esto es lo que va a empezar a pasar en muchos de ustedes. Hay una agonía interior. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Es cuando tu alma anhela. ¿Se acuerdan? El Salmo dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh alma mía. El alma clamando por el Señor. Eso es lo que tiene que empezar a gestarse en nosotros. Un alma que clama, un alma que gime. Gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo. Dice que oraba con gemidos indecibles. Hay algo que empieza a pasar en nosotros cuando ya no te alcanzan 2 horas para orar, cuando ya 4 horas de oración no te alcanzan. Cuando, mire, hay personas que van a apartar 3, 4, 5 horas para orar.
Hay gente que ha orado 10, 13, 14, 16 horas y ¿sabe qué? Sigue sintiendo un gemido, sigue sintiendo que no le alcanza, porque Dios no nos llamó a orar ni 1, ni 2, ni 3, ni 14 horas. Nos llamó a hacer una oración constante. ¿Y cómo hacemos eso, pastor? Es todo un proceso que comienza con este gemido del Espíritu. Es un gemir, es un clamor, es un alma que está quebrantada de desear. Los que leen el libro de Cantar de los Cantares van a entender un poquito más de lo que estoy hablando. Son procesos por los que sí o sí tenemos que pasar. ¡Oh, qué tremendo! Todo cristiano debiera pasar por esto. Todo, esto es para todos. Esto no es para que alguien se crea más que nadie. Toda la cristiandad, todo el cuerpo de Cristo debería vivir esto. Lucas 21:36 dice: velad pues, ¿cuándo? En todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la dimensión a la que Dios te quiere llevar. Por lo menos te lo notifico. No sé en qué estadio de la vida de oración estarás. Nadie te corre, nadie te apura. Simplemente te digo a donde Dios quiere llevarte. No te sientas mal si hoy no oras todo el tiempo. Si hoy no sabes cómo orar sin cesar. Lo que te estoy diciendo es que Dios quiere llevarnos a esos niveles. Porque una iglesia que quiere hacer retroceder los poderes del infierno tiene que tener estos niveles de espiritualidad. De lo contrario, va a ser dañada por las tinieblas. Y usted dedíquese a esto. Y el Señor se encargará de tu familia, el Señor se encargará de tu trabajo, el Señor se encargará de dónde va a venir la plata, y el Señor se va a encargar de tu salud. ¿Por qué? Porque cuando te metes en el propósito eterno de Dios, mi hermano, todas las cosas están suplidas en Él. ¿Cuál fue el acierto de Salomón? Yo soy joven, humildad, no sé ni entrar ni salir, no sirvo para nada. Así que si no servís para nada o sentís que no servís para nada, bienvenido al club. Yo mientras más aprendo de la palabra, más me doy cuenta que no sirvo para nada. Algunos piensan que cuando uno va creciendo en la palabra y conoce más y el pastor debe saber porque predica hace como 20 años. Mi hermano, mientras más predicamos y más conocemos, más cuenta nos damos, como dijo alguien por allí, que no sabemos nada. Porque Dios tiene profundidad, porque Dios tiene anchura, porque Cristo tiene anchura, porque tiene altura. Que debemos, por eso les digo, cuán insondables son tus caminos. Así que si sentís o has sentido, te has sentido inútil, qué bueno, es allí donde tenés que estar. Ahí comienza todo. Allí comienza una vida de sabiduría. Todos tenemos debilidades, solamente que tenemos que reconocerlas. Tenemos que saber que somos débiles. Mire, admitir la debilidad es mal visto por el falso evangelio que se predica hoy. Usted va a ver que el evangelio motivacional que se predica hoy es: usted puede, vamos que usted puede. Mentira, usted no puede. El verdadero evangelio dice: usted no puede, Cristo puede, usted no puede, Cristo puede. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio glorifica a Dios y humilla a la carne y al ser humano. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando los predicadores nos endiosamos y creemos que porque Dios nos dio un poquito de poder, ya ese poder nos corresponde y nos pertenece. Cuando lo que tenemos que reconocer es: no podemos. ¿Y sabe qué hace el Señor? Te mete en debilidad. ¿Para qué? Para que te acuerdes que no puedes. La guerra eterna de los siglos, más que con el diablo, es el hombre queriendo ocupar el lugar de Dios. Se lo dijo la serpiente: seréis como Dios. ¿Y qué quiere ser el hombre? Dios. Yo sé elegir, yo sé lo que me conviene, esto es lo que yo quiero. Ese es el gran problema que tenemos. Usted no sabe lo que le conviene, yo tampoco sé lo que me conviene. Por eso me tengo que limitar a hablar solo la palabra de Dios. Y el día que nos salgamos de la palabra de Dios y nos pongamos subjetivos, porque a mí me parece, hermano, porque yo he estado pensando: cállese, pastor, no nos importa lo que usted estuvo pensando, queremos saber qué dice Dios. Cansado de escuchar lo que los hombres piensan. Necesitamos escuchar lo que Dios dice, y comienza por su palabra.
Porque si no, perdemos el tiempo y nos vamos a pasar 20 años más escuchando sermones. Hermano, no estamos acá para escuchar sermones, estamos acá para generar el poder de Dios. El verdadero mensaje de la cruz es: usted no puede. Predíquese usted el evangelio, yo no puedo. Cuando no reconocemos las debilidades, no vamos a buscar la fortaleza del Señor. Por eso cuando usted se siente fuerte, usted no ora, porque usted se cree que puede. Y Dios te tiene que fritar en aceite para llevarte a las rodillas y para que empieces a orar, para que no te desvíes. Porque si no, usted y yo terminamos como Salomón. Claro, usted no va a ser una estatua de Quemos, ni de Milcom, ni va a ir a los Baales. Pero ¿cuántos saben que la idolatría ahora está en los pensamientos? La idolatría ahora está en las redes sociales. La idolatría está ahora que estamos 4 horas en TikTok, 3 horas en YouTube, 8 horas en Facebook y 15 minutos orando. Ese es el problema. Ese es el Milcom y el Quemos y el Astarot de hoy día. Esa es la idolatría de hoy. Y ahora ni le cuento que viene el Mundial. La gente no quiere ir a la escuela, no quiere trabajar, quieren frenar todo por el Mundial. Y algunos que capaz que si hay culto ese día no van al culto porque juega Argentina. Así están las cosas. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto hay que aprendérselo de memoria. Nosotros no soportamos la debilidad. Nosotros no soportamos la debilidad. Queremos sentirnos seguros, queremos sentirnos que tenemos el poder. Somos el He-Man de la iglesia. Ya tengo el poder. Eso nos gusta hacer a nosotros. No nos gusta venir en debilidad. No nos gusta venir a predicar en temor y temblor. No, nos gusta venir así tipo, hoy tengo un mensajazo. Ya van a ver cómo van a quedar todos ustedes. Pelotita los voy a hacer con el mensaje que tengo. Eso es lo que nos gusta. Pero ¿sabe cómo tenemos que venir? ¿Sabe cómo también decía Pablo? Dice: yo fui a predicar con temor y temblor. No sabía a veces ni lo que les iba a decir. Gloria a Dios. Y ahí sale bien el mensaje. Tampoco es que él predicaba un mensaje así todo debilucho. No. Este mensaje, ¿sabe por qué? Porque yo siento que el Espíritu nos está hablando en esta mañana. Nos está hablando porque yo no sabía ni cómo iba a predicar esta mañana. De la debilidad que yo percibí toda la noche. Ayer, el día de ayer. Hermano, gloria a Dios por nuestra debilidad. Gloria a Dios, porque ahí desaparece el hombre y aparece Cristo. Y es para gozarse. Es para alegrarse. No es para decir: oh, qué tremendo. No, eso nos tiene que pasar todos los días. Mañana te vas a levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar y vas a decir: mi cuerpo no me da, estoy cansado. Y ¿sabes qué? Ahí va a aparecer el poder de Dios y vas a trabajar, vas a estar fortalecido, vas a volver a tu casa. No te vas a dormir porque te vas a poner a orar. Vas a ver cómo empiezan a cambiar todas las cosas. Pero hay que conocer el mecanismo. Eso en la vida personal, pero también en la vida eclesiástica. Hermanos, tenemos que ver en cada reunión, las damas cuando se reúnen, los varones cuando nos reunimos. No es a ver si entendí todos los conceptos, es a ver el poder que brota cuando nosotros nos pongamos de acuerdo, porque en esas reuniones tiene que haber sanidad, en esas reuniones se va a ir convirtiendo algún familiar que no conoce al Señor, va a haber restauración. ¿Por qué? Porque nos estamos dedicando a lo que nos tenemos que dedicar. ¿Cuántos se glorían en sus debilidades? Es difícil, yo lo estoy aprendiendo recién. No me gusta sentirme débil. Me gusta venir a predicar sabiéndome el mensaje de memoria, pero ¿sabe qué? El Señor me está dando una lección tremenda. Pero ¿sabe qué? Ahora me estoy dando cuenta que lo que Dios quiere hacer es ser Él y que yo desaparezca. Y lamentablemente me toca decir esto a mí, no me gusta ponerme ejemplo porque hasta puede sonar orgulloso. Hermano, es lo que decían los apóstoles. Dios nos ha puesto a nosotros como un espectáculo para el mundo. Lamentablemente. No es una honra, que yo quiero contarme para hacerme el héroe. No, mi hermano, entienda el Espíritu en esta mañana. Necesitamos a Cristo manifestándose y desapareciendo nosotros, porque nosotros somos más aburridos que cualquier cosa, hermano. Lo peor somos lo peor. Y como siempre he dicho, a usted no le interesa a Walter, a mí no me interesa a usted, a todos nosotros nos interesa a Cristo. Por eso Dios nos convocó en este lugar. Manifestemos a Cristo y la iglesia va a ser una gloria. Manifestémonos nosotros y ¿sabe qué? Esto va a ser un club social de los peores. Así que hermanos, si acá no se manifiesta Cristo, no se manifiesta nada. Esto es más aburrido que chupar un clavo, como dice el viejo dicho. Así que vamos a valorar nuestra debilidad. Valore su debilidad. Usted es mamá y dice: uy, tengo que criar a mi hijo, no sé. ¡Qué bueno que usted no sabe! Aprenda en Cristo. Esto es lo que Dios te está diciendo en esta mañana.
¿Querés criar a tu hijo? Necesitas la sabiduría de Dios. ¿Querés saber cómo traer el sustento a tu casa para que nunca falte nada? Necesitas la sabiduría de Dios. Lo acabamos de leer recién. Por mí reinan los reyes, dice la sabiduría, el 18. La riqueza y la honra están conmigo. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. Riquezas duraderas, no esas riquezas del que se sacó el Quinisei. No, riqueza duradera y riquezas que pueden ser disfrutables por el Señor. No gente llena de plata y amargada y con ganas de suicidarse. Eso no sirve, dice la sabiduría. Mejor es mi fruto que el oro refinado. No hay nada peor que tener plata y no poderla disfrutar. No hay nada peor que irse de vacaciones con la familia y todos peleando todo el viaje. ¿De qué sirve? Falta de sabiduría. Tenerlo todo y no poder disfrutar nada. Hermano, dígame si hay algo peor que eso. Cuando ignoras tu debilidad, esta va a permanecer gobernando tu vida y no le vas a poder dar lugar a la fortaleza que es en Cristo. Pero cuando nosotros reconocemos la debilidad, se va a empezar a liberar un poder y una energía inexplicable dentro de nosotros. Este procesito hay que hacerlo, es para cada uno de nosotros. Señor, no puedo. Y no te olvides, porque una de las cosas que nos olvidamos es de que no podemos. Es muy fácil creernos rápidamente otra vez de que nosotros podemos hacer algo. ¿Usted vio a los niños? Quieren hacer, déjame a mí, yo sé. El niño sabe todo y quiere hacer todo. Déjame a mí. No sabe, pero él cree que sabe. Así somos los niños espirituales. Es que dijo, yo no sé dirigir el pueblo. De eso se trata. Cuando admitimos debilidad, automáticamente, y acá termino con unos principios de sabiduría. Presta atención a esto. Cuando admitimos debilidad, automáticamente activamos la compasión de otros hacia nuestra vida. Si yo siempre estoy, yo sé. Bueno, ¿qué hacen los padres? Ir, déjalo, martillate el dedo. Ahora, cuando nosotros admitimos debilidad, cuando su hija o su hijo le dijo, papá, papito, no sé cómo me ayudas, dígame si usted no se derrite. Me ayudas porque no puedo. Usted todo lo hace por él. Ahí está el principio. Mire, hay algo en la naturaleza del hombre que nos gusta ayudar a otros. Dígame si no. Cuando alguien se pierde, no nos salimos de la vaina, todos le queremos decir a dónde es. Yo me he perdido con mi esposa en algunos lugares inhóspitos por ahí y salía gente hasta de abajo de los arbustos a decirnos y ayudarnos. A la gente le gusta ayudar. Ahora, cuando usted no pide ayuda, ¿qué nos pasa a los hombres cuando manejamos, no? Mi esposa me dice, vení, preguntemos. No, deja, yo sé. ¿Y a dónde nos fuimos? Era Río Cuarto y nos fuimos a Río Segundo, ¿te acuerdas? Todo porque yo no quería preguntar. Y así nos pasa con la vida. No le preguntamos a nadie, entonces nadie te ayuda. ¿Cuánto vamos a empezar a pedir ayuda? Porque hay un montón de cristianos debiluchos porque no piden ayuda. No piden ayuda, están luchando con el pecado, no piden ayuda, están luchando con la finanza, no piden ayuda, no piden consejo. Es así, yo sé. Déjame a mí. ¿Y qué hacemos los pastores? Déjalo que se reviente. Hasta que venga, después viene todo así deshilachado. Oh, pastor, te vengo a pedir una palabra. Y ahí se sienta, y ahí fluye. Porque otra cosa que tenemos que aprender, que nos enseña sabiduría, es que cuando vos preguntás, fluye favor. A nosotros los pastores nos encanta que nos pregunten. No esté esperando que yo lo vaya a visitar. Usted llame por teléfono, usted pregunte. Y de acá empieza a fluir gracia, que es la gracia de Cristo. Porque si no nos andamos golpeando. ¿Quiere ayuda? ¿Quiere un consejo? No, eso es antinatural. A Jesús lo llamaban, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí aparecía el Señor y te sanaba. Yo nunca lo vi a Jesús golpeando puertas. ¿Hay algún enfermo aquí? ¿Hay alguno acá que está pobre? No andaba Jesús de esa manera. Pida, hable, grite. Por eso los niños nacen con el llanto. Y lloran para que le den la teta. Así funciona la vida. No, que a mí el pastor no me visitó. Y yo ni sé si está bien, está mal. No sé, le veo la cara de indio de piedra todos los domingos acá. Debe estar bien, digo yo. Ahora, si usted dice, pastor, estamos mal, necesitamos un consejo, necesitamos ayuda. Ahí, claro, ahí fluye favor, hermano, fluye. Y usted también le va a pasar lo mismo, porque alguien le va a pedir ayuda a usted. Y cuando alguien le pide ayuda a usted qué siente? ¿Que fluye qué? Lo que dijo Jesús, alguien tocó el manto, me fluyó poder de mí. Eso es un principio, hermano. Es un principio. Funciona así.
Así que los cristianos orgullosos se están secando porque no piden ayuda. Cambie esa realidad en su vida. Tratar de hacerlo todo uno mismo impide a otros llegar a nosotros, hace que otros se sientan innecesarios y nosotros nos perdemos la riqueza de los demás. Hermanos, este es el tiempo de abrir el círculo. Recuerde, la arrogancia es empalagosa y el orgullo aleja a la gente, nunca va a atraer a la gente, la aleja. Algo dentro de otros anhela ser necesario para usted. Pida ayuda. Algo dentro de otra gente está esperando que usted lo pida. ¡Pida! ¿Cuál es el problema de decir, hoy no tengo que comer? Si somos sabios, vamos a permitir a otros participar de nuestro sueño y de nuestra vida. Ellos necesitan participar y nosotros necesitamos que otros participen de la nuestra. Jesús lo enseñó, ¿no? Dice, es más bienaventurado dar que recibir. Así que usted y yo nos preparamos ¿para qué? Para dar. ¿Para qué estudiamos la palabra? Porque para mí me alcanza, pero ahora yo necesito tener para dar. Yo no tengo que orar solamente para mi familia, yo tengo que orar para mi familia, pero tengo que orar para tener un resto para darle a los otros. No puede ser que yo vaya a ayudar a alguien y ya llegué seco porque me alcanzó para mí nomás. En otras palabras, si usted va a cocinar, haga una olla bien grande, cosa que sobre por si alguien pasa y usted pueda poner 2 o 3 platos más. ¿Se entiende? De eso se trata la vida. Y cuando usted hace eso, la cosecha se hace abundante. Se hace abundante porque es mejor dar que recibir. Mire, y para ir terminando, siempre hay algo que usted y yo no estamos pudiendo discernir. Siempre va a haber algo que nosotros no alcanzamos a discernir. Los que nos rodean siempre tienen algo que nosotros no vemos. Nadie te está diciendo que estamos equivocados. Nadie te está diciendo, estás equivocado. Te está diciendo, no lo estás viendo todo. Porque somos muy susceptibles, ¿no? A veces, no, ¿qué voy a decir? Que si yo, ¿cómo que el pastor? No, el pastor no la ve toda. A veces nosotros idealizamos a los hombres. Pensamos que el pastor, el líder, la tienen reclara. No, no la tenemos reclara. Como usted tampoco y todos, ¿para qué estamos en la iglesia? Para intercambio de sabiduría. Por eso Pablo decía, cuando se reúnen ustedes, a ver, cuando nos reunimos los martes a la noche, cuando nos reunimos los jueves las damas, cuando nos reunimos los varones, ¿a qué nos reunimos? ¿Con qué entendimiento nos reunimos? A ver qué concepto nuevo aprendo. O a generar poder, intercambio de sabiduría, fortaleza. Esa es la iglesia. Ese es el cuerpo que se nutre y se ayuda por las coyunturas. Entonces, termino con esto. Haga una lista de sus mayores debilidades. Solamente así usted las va a poder reconocer. Y solamente así usted va a poder discernir a aquellos que lo pueden ayudar a vencerlas. Claro, porque si no, yo no sé qué debilidad tengo. Tampoco voy a saber pedir ayuda. Si bien somos débiles en todo, hay debilidades más pronunciadas que tenemos en nuestro interior. Somos débiles en todo porque en realidad necesitamos a Cristo para todo. Pero tenemos debilidades muy pronunciadas que necesitan apuntalamiento de otros. Así que si usted se siente débil en algo, no se busque al más perfecto del mundo. Búsquese a la persona madura que pueda ayudarlo. Por eso yo sí me sentaría con Salomón en sus últimos años y le preguntaría, Salomón, ¿cómo fue esto? ¿Por qué te desviaste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? Yo no descartaría jamás a Salomón. Me sentaría a pedirle sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en los días en que Salomón aquí todavía no se desvía, está en su tiempo de esplendor, está en su máximo poder de sabiduría, se ha hecho conocido en todo el mundo, su fama comienza a venir, a manifestarse, desarrolla la obra más importante de todos los tiempos. Dios determina que Él va a ser el que va a construir el templo en Jerusalén, pero todo eso será mensaje para la próxima semana. Vamos a terminar aquí, vamos a dejar aquí y yo quiero que oremos respecto de este tema de la sabiduría. Póngase de pie.